¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar con ecuaciones diferenciales exactas. Yo soy el profe Pedro Guamán. Este concepto sale de partir de una solución, en donde yo tengo una función que depende de x y y igual a una constante c. Y si hacemos las derivadas parciales de esto, nos quedaría la derivada de u con respecto a x parcial por la derivada de x más la derivada de u con respecto a y parcial por la derivada de y. Y la derivada de una constante es cero. Vamos a dividir esto en tres partes. Una en que mi función aquí la voy a llamar m. Esta derivada parcial me va a dar una función que depende de x y y. De la misma manera, esta derivada parcial de u a de y me va a dar una función que la llamaremos n. Ahora, en los casos que caen en una ecuación diferencial exacta, se va a cumplir lo siguiente. Miren qué pasa si derivamos m con respecto a de y. Nos quedaría la derivada segunda de u sobre la derivada de x por la derivada de y. Y lo mismo hacemos con n, pero con la derivada parcial con respecto a x. Nos quedaría derivada de n con respecto a x, que es igualmente aquí la derivada 2 de u sobre derivada parcial de x por derivada parcial de y. Y es aquí donde tenemos la primera condición, o la condición suficiente para que una ecuación diferencial sea exacta. Miren, estas partes son iguales, lo que implica que derivada de m con respecto a y va a ser igual a la derivada de n con respecto a x, lo que le saben llamar derivadas cruzadas de m y de n. Para que una ecuación diferencial sea exacta, tiene que cumplir esta condición. Una vez que verifiquemos eso, vamos a ver cómo obtenemos la solución. Podremos partir de que m es igual a la derivada de u con respecto a la derivada de x y hacer una ecuación diferencial separable aquí, que nos da que la derivada de u es igual a la derivada de x por m. Miren, lo que hacemos aquí es integrar. Acá la integral de la derivada de u me daría una función u más una constante. Pero como esta integral viene de unas derivadas parciales, esa constante va a depender de y. Le voy a escribir al otro lado. Esta integral, aquí tendríamos que poner la función m que depende de x y de y, integrarla con respecto a x y más la constante que dijimos al inicio, que ahora es una función que depende de la otra variable que es y. Esta es la primera parte de la solución. Para completarla, necesitamos calcular esta función de y. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Como ya tenemos la respuesta que es u, que depende de x y de y, vamos a utilizar la segunda condición, esta de aquí. De u a de y va a ser mi función n. Como la tengo aquí, me tocaría derivar de u a de y. Y aquí derivamos todo. Y miren, como esta función depende de y, me va a quedar una g' de y. Ahora, de u a de y es igual a n.
Lo que casi siempre va a pasar aquí es que este término que me sale de la integral se va a eliminar con este término n, o con algún término que contenga n. Y solo me va a quedar esta derivada igual a un número acá a un lado. Con esto ya completaríamos la demostración. Con esto tendríamos toda la respuesta completa. Miren, en resumen, partimos desde la respuesta, derivamos de esa respuesta y encontramos la ecuación diferencial. Y con ello inferimos una ecuación diferencial que cumplan estas condiciones. Podremos encontrar la respuesta aplicando este procedimiento. O sea, encontrar la función original que era este de aquí. Bien, para entender mejor este tema, vamos a hacer un ejemplo, ya que estas ecuaciones son un poco sencillas, relativamente sencillas. Miren, tenemos esta ecuación diferencial, en donde vamos a tener dos funciones m y n que acompañan a los diferenciales de x y de y que dependen de x y y. Acá está n que depende de x y y. Primero, verificar si esta ecuación diferencial es exacta. ¿Qué hacemos? Derivadas cruzadas. Derivada de m con respecto a y. Derivada parcial. X al cubo, como es constante cuando se deriva con respecto a y, eso es cero. Y solo tenemos esta parte, que nos quedaría 3 por 2, 6. Igual, de la misma manera, derivada de n cruzada con respecto a x. Miren, ahora se va a ir esta parte que no depende de x. Y acá me va a quedar el x bajado un grado y 2 por 3, 6xy también. ¿Qué ha pasado? Que se cumplen las condiciones para que esta ecuación sea una ecuación diferencial exacta. Ahora, partiendo desde aquí, podemos encontrar la solución utilizando esa deducción que hicimos en la teoría, donde dice que u que depende de x y va a ser igual a la integral de m por la derivada de x más una función que de y. ¿Cómo queda esa integral? M vale x al cubo más 3xy al cuadrado, más el g de y. Integrando esto con respecto a x, me quedaría x a la cuarta sobre 4 más 3 medios x al cuadrado y al cuadrado. Y más el g de y. Y aquí aplicamos esa condición que dice que la derivada de u con respecto a dy es igual a n. Tenemos que u es esta función. Y la vamos a derivar con respecto a y. ¿Cómo nos quedaría derivada de u con respecto a y parcial? Queda que la derivada de x a la cuarta sobre 4 me da 0 con respecto a y. Y la derivada de este término sería 3 medios. Con respecto a y, el x al cuadrado queda como constante y y al cuadrado me queda como 2y. Más la derivada de g es g' de y. Toda esta función queda, simplificando aquí este 2 con el 2 de acá, 3x cuadrado y más una g' de y. Y miren, por la definición o por cómo tuvimos esta forma de ecuación, esto va a ser igual a n. Si hacemos el cambio aquí, ¿qué nos queda? N vale 3x al cuadrado y más y al cubo. Podemos simplificar este con el de acá. Y de aquí vamos a sacar lo que vale g. Este g' de y. Puedo escribirle como derivada de y con respecto
A ver, sería como derivada de g con respecto a y. Es igual a y al cubo. Y de aquí vamos a sacar con integrales. Me queda que el diferencial de g es igual a y al cubo por un diferencial de y. Y otra vez integramos aquí. Me queda que y es igual a un cuarto de y a la cuarta, más la constante c. Listo, esto era lo que nos faltaba, esta función de y. La respuesta queda así, miren. Quedaría mi función u de x, y igual a una constante. Ya tenemos u, que vale x a la cuarta sobre 4 más 3 medios de x al cuadrado y al cuadrado. Y más lo que vale g de y, que calculamos acá, es un cuarto de y a la cuarta. Y esto va a ser igual a una constante c. Listo, chicos, esta es la respuesta. Como siempre, apoyen en los comentarios. Si tienen algún ejercicio parecido, nos pueden escribir. Gracias y nos vemos hasta otro tema.